por supuesto, es un placer contar con la presencia de nuestros ingenieros invitados, el ingeniero Aldo Cárcamo y el ingeniero Edgar Vega. Gracias por acompañarnos y en este momento le cedo la palabra a nuestra coordinadora y asesora, la ingeniera Guadalupe Núñez, quien nos va a brindar unas palabras de inicio. Ingeniera Guadalupe, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por siempre estar pendientes de todo lo que son las conferencias que tenemos a través de la Coordinación de Vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias a todos por asistir, gracias por estar pendientes, igualmente al equipo técnico, gracias por siempre tener ese apoyo para los conferencistas. Agradezco mucho tanto al ingeniero Aldo como al ingeniero Edgar que se hayan preocupado por tener este tipo de conferencias también unido a todo lo que es la coordinación de vinculación. Gracias a todos, espero que el tema sea de mucho interés para todos los asistentes, no solo de ingeniería química, sino que de todas las carreras y también para aquellas personas que están interesadas en los diferentes temas. Gracias a todos. Así es, gracias. Muy bien, y ahora antes de comenzar, dar algunas indicaciones. Decirles a todos los participantes que si surgen preguntas o desean participar, pueden anotarlas en el chat y al final de la presentación vamos a dedicar unos momentos para poderlas compartir con nuestros conferencistas invitados. Muy bien, y a partir de este momento voy a presentar una breve experiencia de cada uno de nuestros invitados. El ingeniero Aldo Augusto Cárcamo Garay, quien es ingeniero químico industrial por nuestra alma mater, con orientación en procesos industriales y experiencia en el desarrollo, escalado y producción de químicos de especialidad para el sector textil, limpieza y cuidado personal. También tiene como experiencias profesionales jefe de la Unidad de Exploración de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía en la actualidad, coordinador de producción en Starchem S.A. en 2022, analista en innovación y desarrollo de control de calidad en Starchem S.A. en 2021, jefe de la planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Cívico Gubernamental en 2020. Así como experiencias profesionales como tutor en las clases de mecánica de fluidos, cinética aplicada y termodinámica 2 para ingeniería química en AICHE en 2020, así como coordinador del equipo técnico de vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería entre el 2019 y el 2020. También coordinador académico del capítulo estudiantil AICHE 2018 al 2020. Muy bien, y nuestro siguiente invitado, el ingeniero Edgar Vega, quien también es ingeniero químico industrial, recibido también de nuestra alma mater. Entre sus experiencias profesionales, como coordinador de producción en Starchem, del septiembre del 2022 en la actualidad, también como analista de control de calidad y desarrollo en el 2022. Entre su formación, ha desempeñado un curso de supervisor de operaciones, otro de formulación y evaluación de proyectos, también en la norma ISO 45001 y entre otras también el Lean Six Sigma. Así como ha participado de proyectos de vinculación e investigación, también como miembro del equipo técnico de vinculación de la Universidad Sociedad de la Facultad de Ingeniería, así como miembros de grupos de investigación en la carrera de Ingeniería Química, entre otros. Muy bien, y en este momento procedo a cederles la palabra, ingenieros, pueden desarrollar su presentación. Y gracias por esta experiencia. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto, mi nombre es Edgar Vega y en esta oportunidad pues agradecerles a todos por estar aquí, acompañarnos y agradecidos con la oportunidad que nos brinda la universidad, ¿verdad? Sobre todo el equipo técnico de vinculación. Agradecer a la ingeniera Guadalupe y sobre todo a ese gran equipo. En esta ocasión nosotros planeamos hablar sobre, y planeamos en toda esta semana, dar como un panorama de cómo está la industria química en nuestro país. Pues la idea está con Aldo, ¿verdad? De dar un insight de cómo estamos en todos los sectores industriales de nuestro país y cómo está ahorita el panorama.
Entonces, para iniciar, nosotros hoy vamos a hablar del panorama nacional de la industria química hondureña. Entonces, vamos a empezar con una serie de definiciones, ¿verdad? Entonces, ahí, gracias Aldo. Vamos a definir lo que es industria química. Bueno, por industria química tenemos todo lo que es la que incorpora todo tipo de industria de manufactura de productos cuya generación se basa en el uso exhaustivo de químicos, ¿verdad? Esta abarca una variedad de sectores cuyo enfoque es la producción de compuestos para diferentes propósitos. Cuando hablamos de industria química, no hay que dar por hecho que el producto final que vamos a obtener de un proceso se obtendrá un compuesto químico solamente. No, la industria química abarca más allá. También se involucra en los químicos que actúan como los compuestos intermediarios, o sea, que van actuando en los procesos intermedios de los productos. Entonces, no los vamos a ver en los productos finales, pero que son parte fundamental para asegurar la eficiencia y el óptimo desempeño en todo proceso industrial. ¿Puedes continuar, Aldo? En nuestro país, específicamente, la industria química, las empresas que caen dentro de la categoría de industrias químicas se localizan en los siguientes territorios, como podemos ver acá, en la zona norte, en la zona centro-sur y en la zona sur del país. En la zona norte principalmente, porque como veremos después, la cercanía a un sitio estratégico como Puerto Cortés, donde se reciben y envían las importaciones y exportaciones, aceleró el crecimiento de la industria en este sector particular. En la zona de Colón, Atlántida y Oro también tenemos lo que son las plantaciones de palma y el desarrollo pues, de la agroindustria. Y en la zona centro-sur y en la zona sur tenemos diversas empresas dedicadas al rubro, más que todo farmacéutico y de alimentos, sobre todo el sur en la producción de lácteos y sus derivados. Tenemos algo bien peculiar en nuestros países, ¿verdad? Que la variedad y el alcance de estas industrias químicas suelen ser más diversos, especialmente en los países desarrollados, donde existen oportunidades adecuadas para el crecimiento industrial. En contraste, países como nosotros, países que todavía estamos en vías de desarrollo, carecemos de esas estrategias y planes a largo plazo para el crecimiento de este sector químico. Ya que la mayoría de los esfuerzos gubernamentales y del Estado se basan en satisfacer las demandas básicas de los ciudadanos. Y como reflexión yo les quería dejar algo aquí. El teléfono o la pantalla de donde ustedes están viendo esta conferencia, la silla, el pretratamiento que involucra, el vaso de agua que se están tomando, la pastilla para aliviar un dolor de cabeza, todos estos objetos y procesos y decenas de miles más, pues surgen de lo que es precisamente la industria química. La siguiente. Ahora vamos a hacer lo que es una categorización de la industria química. Podemos dividir la industria química en base al tipo de productos finales, los procesos y las materias primas. Y en base a eso se ha segmentado en tres grandes categorías, lo que son los químicos básicos o commodity chemicals, los químicos finos o los fine chemicals y los químicos especializados o specialty chemicals. Tenemos en un inicio lo que son los químicos básicos. Los químicos básicos son todos los compuestos que se producen pues, a gran escala en plantas químicas con procesos en continuo. Y peculiarmente estos son los materiales que son la base para toda la industria química. A su vez, los químicos básicos se clasifican en dos subcategorías, que son los químicos orgánicos, los que vienen del petróleo, ¿verdad? De los hidrocarburos, y en su mayoría son derivados del benceno. Aquí tenemos los fenoles, los ciclohexanos, los silenos, los cumenos. También tenemos lo que son los químicos básicos inorgánicos, a base de metales y otros materiales. Estos son materia prima para producir todo lo que son los ácidos, las bases, los óxidos y las sales. Por ejemplo, lo que es la soda cáustica, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, los cloruros de hierro, el óxido de cobre, por mencionar algunos. Luego tenemos lo que son los químicos finos. Estos son compuestos pues sumamente puros y que se fabrican en procesos en batch, o sea, no son procesos en continuo, se fabrican cada cierto lote. Y el procesamiento de estos involucra una serie de procesos multietapas. ¿Por qué? Porque se necesita cumplir con una compleja rigurosidad en los procesos, ¿verdad? Para cumplir con la pureza final de los productos. Dentro de este sector podemos incluir lo que son todos los ingredientes farmacéuticos activos, los péptidos y proteínas, las enzimas,
alcaloides y los biocidas, que a su vez estos compuestos pues son las materias primas de las industrias farmacéuticas, agroquímicas, electrónicas, de cosméticos y de construcción. Por último, tenemos lo que son los químicos especializados. Los químicos especializados son pues una mezcla de 2 o más químicos finos. Se fabrican con características necesarias según el uso final al que se van a destinar. Aquí es según la aplicación que le quiera dar al usuario final, ya sea la industria textil, la industria de alimentos, por decirlo así. Dentro de esta categoría, pues vamos a encontrar lo que son catalizadores, pinturas, recubrimientos, químicos para tratamiento de aguas y lo que son aditivos auxiliares para la industria textil. Y aquí tenemos una comparación, ¿verdad?, de las tres categorías, los químicos básicos, finos y especializados. Entre los básicos y finos, pues tenemos que son los básicos compuestos simples, los finos son complejos y de alta pureza. Los finos se tratan de producir en bajos volúmenes de producción por su tipo de proceso, ahora tipo batch, pero tienen costos más elevados que los químicos básicos. Uno se basa en características moleculares específicas y otro en su versatilidad como materias primas. Y luego tenemos los químicos especializados, ¿verdad? Las cantidades, costos van a depender de la aplicación de la industria en el uso final y su uso pues se basa en una aplicación definida que quiera darle el usuario final. Siguiente. Ok, ya con este panorama que nos ha dado aquí Edgar, ¿verdad? Con esta categorización nosotros ya podemos empezar a hacer todo un desglose de cómo se encuentra el panorama nacional de la industria química, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que entender que Honduras es reconocido como un país importador de productos químicos que están destinados ya sea a ser formulados en la industria de químicos especializados o que están destinados a ser comercializados ya sea como químicos finos o químicos básicos, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos pues un fuerte componente de importación que lo vamos a comprobar más adelante, pero lastimosamente no tenemos un sistema unificado que nos permita a nosotros conocer las cantidades de lo que se está importando y que se está usando a nivel industrial, cuáles son las aplicaciones y cuáles son específicamente esas sustancias químicas. Entonces, desconocemos esto, pero tenemos datos del sistema arancelario centroamericano que nos dice específicamente cuáles van a ser las tasas, ya sea por importación, por producción o por venta de ciertas sustancias químicas que nos permite a nosotros pues tener una noción de cuáles van a ser las sustancias que nosotros vamos a llegar a encontrar en el mercado nacional. Tenemos datos del Banco Central de Honduras que básicamente nos indica básicamente cuáles son los indicadores, especialmente en lo que refiere a crecimiento de la industria química y especialmente lo que va vinculado a la industria textil, que como vamos a ver más adelante es, digamos, el rubro industrial al que la industria química pues básicamente se debe en el país, ¿verdad? Y tenemos algunos datos, ¿verdad?, de lo que son algunas industrias, tenemos específicamente lo que formulan, qué es lo que importan, qué es lo que venden, que son datos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, a partir de estos datos, nosotros vamos a empezar a construir una serie de estadísticas que nos van a ayudar a hacer un sondeo, una especie de radiografía de cómo se encuentra la industria química en el país, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a empezar con todo lo que es el sistema arancelario centroamericano y vamos a ver que tenemos específicamente dos secciones que nos llaman bastante la atención. La sección 6, que es de productos de las industrias químicas y de las industrias conexas, ¿no? Y ahí se nos lista una serie de productos, como ser los productos químicos inorgánicos, pues ahí podemos encontrar lo que es ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, podemos encontrar el hidróxido de sodio, y pues todas estas sustancias que básicamente se obtienen a partir de un procesamiento, de una extracción mineral o de una extracción básicamente pues dedicada a la refinación mineral, ¿no? Tenemos algunos productos químicos orgánicos, como ser todos los derivados de los hidrocarburos, ¿verdad? Como ser las que mencionaba Edgar, ser benceno, podemos tener algunas otras sustancias que son de muchísima aplicación en el país, como ser los alcoholes, alcohol isopropílico, podemos tener metanol, podemos tener toda la familia de los glicoles. Tenemos otros que son de bastante interés, que los vamos a ver más adelante en específico, que son todos los extractos curtientes o tintorios, ¿no? Que son pues básicamente los que más demanda la industria textil y vamos a ver que estos están categorizados dentro de lo que son los químicos finos. Y por aquí pues nosotros colocamos lo que es
la mauvina, que es el primer compuesto químico sintetizado en la historia de la humanidad, ¿no? Y fue sintetizado pues como un colorante, ¿no? Entonces, estos compuestos van a ser de bastante interés en todo nuestro análisis. Por otro lado, tenemos bastante importación de lo que son agentes de superficie orgánicos, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos el eterlauril sulfato de sodio, ¿verdad? Del SLES, que es una molécula, una sustancia muy utilizada en todo lo que son formulaciones dedicadas al cuidado del hogar y al cuidado personal. Ustedes lo van a poder encontrar en lo que son champús o limpiadores de piso, por ejemplo, ¿verdad? Y también en este sentido, como ven ahí, colocamos la sección 7, que es la sección de plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas. Este nos interesa específicamente porque aquí están clasificados todos los que son los polímeros. Específicamente nos vamos a la sección que habla de plástico y sus manufacturas. Ahí vamos a encontrar las sustancias como ser el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad, cuyas emulsiones pues representan un químico bastante importante y de valor para la industria textil. Podemos encontrar algunas emulsiones de siliconas y siliconas que se utilizan muchísimo pues para lo que son la industria textil, la industria de cuidado personal, y pues tienen otra serie de aplicaciones de las que nosotros vamos a estar hablando más adelante. Entonces, vamos a entrar en materia de lo que nos dice el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras clasifica la industria química como una industria manufacturera, ¿no? Pues aquí tenemos este gráfico y vemos que a julio de este año tenemos un crecimiento para la industria manufacturera, un crecimiento del 6.8, que se aduce principalmente al crecimiento de la industria textil. Como ven en la gráfica, pues la industria textil tiene un crecimiento del 5.2% para el primer semestre de este año, y es pues el principal promotor de la industria, del crecimiento de la industria manufacturera, ¿no? Pues tenemos crecimiento también de todo lo que es la fabricación de maquinaria de equipo, específicamente la fabricación de arneses para vehículos, y tenemos pues otro crecimiento un poco más bajo para la parte de alimentos, la parte mineral. Y pues el crecimiento básicamente de la industria textil y de la fabricación de maquinaria de equipo se debe a un crecimiento de la demanda en Estados Unidos de lo que son prendas de vestir, que es nuestro principal socioeconómico, y de lo que son arneses para vehículos, ¿no? Han tenido un incremento en la producción de vehículos, entonces ellos están solicitando más esto. Como les mencioné en algún momento, la industria textil es la que más demanda químicos y por ende debería de crecer al mismo ritmo la industria química. Sin embargo, nosotros observamos que en los datos que nos presenta el Banco Central, tenemos más bien tenemos un decrecimiento en lo que es la industria química, ¿no? La industria de los productos químicos. Y básicamente esto se debe a dos cosas. Primero, vemos que hay una disminución en la producción de jabones y detergentes específicamente para el año 2021. Después de lo ocurrido en pandemia, observamos que la gran demanda, digamos, que había de ciertos productos de limpieza, teníamos una industria que estaba completamente paralizada en la parte de jabones, entonces básicamente dejamos de producirlos y los empezamos a importar. Y lo mismo es cierto para los otros productos químicos que se usan a nivel textil. Dejamos de producir estos químicos, no pudimos suplir la demanda durante el año pasado y este año, no pudimos suplir esa demanda, ese crecimiento en la demanda que hubo en la industria textil, y nos vimos forzados a importar tanto las industrias textiles como los productores de químicos para poder suplir esa demanda, ¿no? Entonces, nosotros aquí nos hacemos una pregunta: ¿qué tanto estamos importando y qué tanto estamos produciendo, cierto? Entonces, ¿qué químicos son los que específicamente se están importando a nivel nacional y cuáles son los químicos que se están produciendo a nivel nacional? Entonces, para ello, nosotros tomamos una serie de datos de lo que es el índice mensual de actividad económica del Banco Central y tomamos datos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Con ellos, pues, hicimos una clasificación y obtuvimos que Honduras tiene un total de 66 empresas que se dedican al rubro químico. 13% de estas empresas se dedican a lo que son los químicos básicos, a la venta de químicos básicos, 42% se dedica a la venta de químicos finos y 45% se dedica a la venta de lo que son químicos especializados. Pero como vemos a continuación, existe un factor común entre lo que es la industria de químicos básicos y la industria de químicos finos. Tenemos un alto porcentaje de importación de estos químicos para el consumo interno, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo,
que un gran porcentaje de los químicos básicos que se hace aquí en el país, ¿verdad? Los químicos que vemos aquí producidos realmente son químicos con poco valor agregado. Por ejemplo, vamos a encontrar que son soluciones, por ejemplo, de soda cáustica o soluciones de ácido sulfúrico a cierta concentración, a cierto porcentaje masa o cierto porcentaje molar, y que, como les digo, pues poco agregan valor a la sustancia en sí. Específicamente, nosotros en el país tenemos un total de 8 empresas que se dedican a la venta de químicos básicos y 3 de ellas se dedican a la producción y, como les digo, orientadas a actividades que posiblemente no generen tanto valor y no tengan una repercusión tan grande en temas económicos para el país. Y por otro lado tenemos los químicos finos, ¿verdad? Que, como bien mencionaba Edgar, son químicos que requieren de una gran inversión en tecnología y que requieren de un gran volumen de químicos básicos para ser producidos. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos que los químicos finos finalmente pues nos generan a nosotros básicamente un alto porcentaje de importación porque no los podemos producir aquí, no tenemos la infraestructura necesaria para poder producirlos en el país. Y de los pocos químicos finos que nosotros llegamos a producir, la mayoría están orientados a la agroindustria, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado tenemos los químicos especializados, ¿verdad? Donde vemos un alto porcentaje que son producidos en el país, un 83% y un 17% son importados. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que la industria de químicos especializados, como bien mencionaba Edgar, es una industria que depende fuertemente de los químicos finos y de los químicos básicos para ser formulados. Entonces, esto trae como consecuencia que sigamos dependiendo fuertemente de las importaciones para poder cumplir con esta tasa de producción, ¿cierto? Ahora bien, los químicos especializados representan un punto particular de interés para nosotros. ¿Por qué? Porque sus empresas representan el 45% total de las empresas de químicos en el país y representa la industria de químicos especializados, el 69% de sus empresas son las únicas que producen químicos a nivel nacional, o sea, son los que se dedican a la parte productiva básicamente. Toda la producción química está concentrada en la industria de químicos especializados. Y nos llama bastante la atención que el 80% de sus empresas están dirigidas al sector textil y el otro 20% está dirigido a lo que es la agroindustria y está dirigido a lo que es la industria de cuidado del hogar, jabones y sustancias que pues se ven comúnmente como limpiadores. Algo bastante importante destacar con todo este dato es que 36%, es decir, 36 de cada 100 empresas de químicos en el país son empresas de químicos especializados que se dedican específicamente al sector textil, lo cual representa pues un dato bastante interesante. Ahora, cuando nosotros hablamos de los químicos finos, es importante que nosotros desglosemos lo que son los colorantes. ¿Por qué? Vemos que el 21% de los químicos finos que se comercializan en el país son colorantes, es decir, que son en gran parte para consumo de la industria textil. ¿Qué nos quiere pues, decir esto de cierta manera? Nuevamente, dependemos fuertemente de las importaciones. ¿Por qué? Porque los colorantes son generalmente derivados de los hidrocarburos y son extremadamente complejos de producir, requieren una gran inversión en tecnológica. Y esto conlleva a que todo el 100% de los colorantes que se manejan en el mercado de los químicos sean importados. El 100% de los colorantes que manejamos en el mercado son importados. Y por otro lado, ¿cómo tenemos la distribución de la producción? Tenemos que un 63% de los químicos finos producidos en el país se dedican a la agroindustria. Las empresas que producen químicos finos, el 25% se dedica exclusivamente al sector de la construcción y el 13% se dedica al sector de la limpieza. Yo realmente esperaba cuando estábamos haciendo este análisis de datos que posiblemente tuviéramos alguna empresa que se dedicara a la parte farmacéutica, ¿no? Porque la industria farmacéutica representa una industria de bastante interés para el país y son los mayores consumidores de químicos finos. Sin embargo, resultó un porcentaje extremadamente pequeño que ni siquiera nos salió representado en la gráfica, ¿verdad? Entonces, esos son datos que a nosotros nos permiten tener ciertas pues, nociones. Por ejemplo, podemos decir que en los químicos básicos, pues básicamente lo que tenemos es una industria minera dedicada a la extracción, no tenemos una industria minera dedicada a la refinación que nos permite obtener ciertos químicos básicos, ¿no?
Nosotros no tenemos ningún desarrollo en la industria petrolera, eso es claro, ¿no? Pero eso conlleva a que como no tenemos un desarrollo de la industria petrolera, no estamos importando petróleo y no tenemos refinerías, entonces todos los químicos básicos derivados de los hidrocarburos tienen que ser importados al país. Y esto tiene consecuencias para la industria de los químicos finos, porque es una industria que va a depender completamente de las importaciones, primero porque no tenemos los químicos básicos y segundo porque no tenemos inversión suficiente en todo lo que es infraestructura y tecnología necesaria para producir estos químicos que, como vemos, van a ir fuertemente orientados a la parte agroindustrial. Y por otro lado, podemos ver que los químicos de especialidad van fuertemente orientados al sector textil y es la industria que más afectada se ve por la sustitución que tenemos, es decir, por la oferta importada que nosotros tuvimos entre 2021 y lo que va de 2022. Y tendríamos que ver la manera en que nosotros revertimos esa tendencia para que podamos tener una estabilidad en el mercado de químicos y, por supuesto, todas las repercusiones que va a tener en el resto de mercados, ¿no? Entonces, ahora, ya que vimos todo lo que es, digamos, la estadística a nivel nacional, vamos a pasar a hablar un poco de lo que son químicos importantes, ¿no? Para la industria hondureña. Entonces, obviamente, pues lo vamos a ver a lo largo de la semana con el resto de conferencistas, pero vamos a tener todas estas sustancias químicas presentes tanto en la industria de textiles como en la industria de alimentos, en la industria de químicos especializados, en la industria de jabones, en la agroindustria, en la industria farmacéutica. Lo que son los surfactantes, las emulsiones, los agentes quelantes, los agentes secuestrantes, los disolventes, colorantes, preservantes y lo que son los químicos de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, primeramente vamos a empezar a hablar de lo que son los surfactantes, que son moléculas que disminuyen la tensión superficial entre dos fases, es decir, que se pueden utilizar para permitir la formación de espuma al romper la tensión superficial en una solución acuosa. Todo este aire que entra nos permite pues generar bastante espuma, lo cual es deseable, digamos, en la industria del cuidado personal o en la industria del cuidado del hogar, ¿no? Y vamos a ver que también pues tiene muchas aplicaciones textiles. Ahora, para entender un poco más los surfactantes, nos vamos a basar en el modelo cabeza-cola, ¿no? Donde vamos a tener una cola que es completamente hidrofóbica y una cabeza que es completamente hidrofílica. Esto le da la propiedad de que estas sustancias son solubles tanto en agua como en sustancias afines a las grasas, ¿no? Vamos a ver que estas cabezas tienden a tener cargas, ¿no?, asociadas y son las que les van a dar sus propiedades específicas. Ahora, los surfactantes caerían dentro de la industria de lo que son los químicos finos, para que lo tengamos en consideración. Y como les mencionaba, pues algunas características de los surfactantes es que vamos a tener un alto poder espumante y vamos a tener un alto poder espesante. Esto es cierto específicamente para los surfactantes que tienen una carga negativa en la cabeza. Como podemos ver, aquí tenemos la cabeza y tenemos por este lado toda la cola del lauril, ¿no? Entonces, estas sustancias tienen un valor importante, especialmente lo que es el lauril, el tetrasulfato de sodio, tiene un valor bastante importante para lo que es la industria del cuidado del hogar y un alto valor para lo que es la industria del cuidado personal. Y tenemos otro tipo de surfactantes que son los surfactantes que en la cabeza no tienen carga, que se conoce como los surfactantes no iónicos, y aquí podemos encontrar uno de uso bastante común en el país, que es el lauril alcohol etoxilado 9 molar, donde vamos a ver que estas sustancias químicas tienen un alto poder dispersante, tienen un alto poder emulsificante y un alto poder humectante, ¿no? Cuando hablamos de alto poder dispersante, esto nos interesa más que todo en la industria textil, porque estas moléculas lo que hacen es que, como mencionaba en cierto momento, los colorantes son derivados de los hidrocarburos. Muchos de ellos son derivados de hidrocarburos y eso tiene implicaciones de que al momento en que ustedes quieren hacer una disolución acuosa de estos para poder teñir sus prendas, estas sustancias tienden a ser insolubles. Entonces utilizamos lo que son los surfactantes para que el colorante se disperse en la solución y permita tener un teñido uniforme de las prendas. Vamos a ver que los surfactantes también, pues, tienen una capacidad emulsificante, ¿verdad? Por sus propiedades de cabeza y de cola, que les permite, digamos, en el caso en que ustedes tengan una separación de fases, como ocurre con las siliconas, el agua, o como puede ocurrir con los aceites esenciales y el agua, ustedes meten esto a un proceso de agitación, se van a formar gotas en una emulsión, ¿no?
y posteriormente vamos a ver que los surfactantes generan una especie de protección donde la cola lipofílica se va a ver atraída o dirigida hacia la partícula que no es soluble en agua, y la cabeza se va a ver atraída hacia la parte que es agua, ¿no? Por sus afinidades químicas. Entonces generan un grupo protector que permite tener una emulsión estable, es decir, permite tener una partícula de algo insoluble completamente estable en el medio soluble, ¿no? Y vamos a ver que también los surfactantes se usan mucho en aplicaciones textiles porque tienen un alto poder humectante, quiero decir. Porque como rompen la tensión superficial, pues le permite hacer baños de estos surfactantes. Ustedes pues meterían su tela en el baño y las telas generalmente, especialmente lo que refiere al algodón, tienen muchas ceras, tienen muchas grasas que les dan características no solubles, ¿cierto? Entonces, para facilitar su solubilidad en agua, entonces ustedes van a hacer un baño de surfactantes con agua, por supuesto, para poder teñir su tela, ¿verdad? Entonces, esto es lo que respecta a los surfactantes no iónicos, y tenemos los surfactantes también que son catiónicos, que como vemos aquí tienen la cabeza con una carga positiva, y estos generalmente se usan en formulaciones que ustedes quieren que desinfecten, ¿no? Especialmente limpiadores de piso, u otro que ustedes quieren una aplicación, generalmente pues se restringe esta solo al uso de cuestiones del cuidado del hogar, que es el famoso amonio cuaternario que pues alguna vez hemos visto en algún producto. También tenemos las emulsiones que, como les mencioné en algún momento, pertenecen a los químicos especializados y tienen un alto valor. Como nosotros sabemos, las emulsiones son gotas de líquido dispersas en otro líquido, son gotas de líquido insoluble dispersas en un medio soluble, como que ustedes tuvieran una mezcla de aceite y agua, como podemos ver en esta imagen de acá. Entonces, las emulsiones tienen muchas propiedades deseadas en la industria. Tienen propiedades lubricantes, tienen propiedades suavizantes, tienen propiedades antiespumantes, de repelencia al agua y antiestático. Por ejemplo, las propiedades lubricantes son muy importantes en la industria textil y son importantes en la industria alimenticia. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a ver que a veces tienen unas frutas en el supermercado que se ven como brillantes, ¿no? Pues se aplican emulsiones, ¿sí?, de polietileno de alta densidad sobre estas para que tengan esa apariencia lustrosa. También se pueden usar en productos de limpieza cuando ustedes quieren que el piso quede brillante. Se pueden utilizar emulsiones de polietileno de alta densidad. Entonces, podemos decir que la aplicación va específicamente a la industria alimenticia, a la industria textil y, por supuesto, va a la industria de limpieza, ¿no? Las propiedades suavizantes nos interesan específicamente cuando queremos darle cierta suavidad a la tela, ¿no?, en la industria textil, y van a lo que es, digamos, la industria de cuidado personal. A veces se usan emulsiones de lo que es este compuesto que ven por acá, que se le conoce como polirimetilsiloxano, que es una silicona que pues se emulsifica en agua y permite pues junto con otros compuestos que digamos el acondicionador de pelo les dé esa suavidad. Entonces se usa mucho en la industria del cuidado personal. Se utiliza como antiespumante, las emulsiones de silicona se utilizan muchísimo como antiespumante en la industria, más que todo el tratamiento de aguas. Creo que pues todas las empresas siempre hacen un tratamiento posterior al agua y la espuma siempre tiende a ser un problema. Entonces los antiespumantes generalmente son emulsiones de polirimetilsiloxano. Por otro lado, como nosotros sabemos, estas sustancias son extremadamente hidrofóbicas, entonces tienen una propiedad de repelencia al agua que es deseable en ciertos textiles, ¿no? Puede ser deseable también, por ejemplo, cuando ustedes tienen algún tablero, se aplican lo que se conocen como abrillantadores de tablero, ¿verdad? Estos productos son emulsiones de siliconas que cuando ustedes lo aplican, la superficie después ustedes le aplican agua y ya la superficie pues no va a tender a absorber esa agua, sino que el agua va a quedar como encapsulada, ¿no?, por todas las fuerzas capilares que van a ver ahí. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son los quelantes y secuestrantes. Ok, gracias Aldo. Siguiendo, ¿verdad?, con esta explicación de los químicos industriales de nuestro país, tenemos lo que son los agentes quelantes y secuestrantes. Estos caerían dentro de la categoría de químicos finos, ¿verdad?
Químicamente son compuestos orgánicos que forman una estructura de anillo cuando se enlazan o se unen con iones metálicos. Entonces, ¿para qué nos sirven los agentes quelantes? Estos nos sirven para eliminar la dureza del agua. Que la dureza del agua es la concentración de minerales no deseados que pueden generar efectos adversos en los procesos, ¿verdad? Y en los productos finales de la industria. Entonces, ¿qué hacen los agentes quelantes? Estos actúan mediante esa unión con los iones de calcio y magnesio principalmente y otros iones de metales pesados que se puedan encontrar ahí dentro del agua y forman un complejo, un compuesto que forma un compuesto estable durante un periodo de tiempo prolongado. Esto le ayuda, digamos, como explicaba Aldo, a veces en la industria textil ocupamos hacer una disolución para hacer nuestros baños para añadir colorante. Entonces nos ayuda a que ese baño de colorante, por ejemplo, pues se vaya a mantener, la dispersión del colorante se haya efectuado de manera correcta y no vaya a haber una reacción adversa por un ion metálico que ande ahí sobrenadando, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos que podemos tener de los quelantes y secuestrantes, pues dentro de ellos tenemos la familia de los polifosfatos, los ácidos fosfónicos y los más comunes que son los ácidos aminocarboxílicos. Dentro de este incluimos el LDTA, que es el ácido etilendiamino tetraacético, es uno de los más comunes. Y también tenemos los ácidos hidroxicarboxílicos. Aquí podemos tener lo que es ácido glucónico, ácido cítrico y entre otros. Entonces, la siguiente, Aldo. Ok, entonces ya habíamos hablado un poco de las aplicaciones, ¿verdad? Como un auxiliar textil. Y más que todo, es que sin lugar a dudas, en todos los procesos que involucran agua existirán potenciales problemas por esa no solubilidad de los iones metálicos, ¿verdad? Que puedan andar ahí. Por ejemplo, en la industria textil, como les explicaba, se añaden estos agentes para que los baños de colorante se remuevan las impurezas metálicas que afectan el enlace del colorante con las fibras naturales o sintéticas. En la industria de alimentos, los iones metálicos en los sistemas pueden formar compuestos insolubles y estos catalizan, por ejemplo, las reacciones de degradación de los componentes y da lugar a precipitación, a rancidez de los productos, decoloración y pérdida en su calidad nutricional. Entonces, los quelantes eliminan estos efectos indeseables formando complejos que son estables en el tiempo. Y en la industria de limpieza y cuidado personal, los iones metálicos presentes en las formulaciones pueden provocar, igualmente que en los sistemas alimentarios, una decoloración, precipitaciones o reacciones no deseadas que interfieran más que todo en la calidad del agente de limpieza, en su rendimiento, ¿verdad? Y aquí tenemos también lo que es un sinergético de los preservantes, porque como veremos más adelante, en los efectos de los preservantes es pues eliminar todo tipo de microorganismos. Y cuando hay iones metálicos ahí, cuando el agua posee una cierta cantidad de dureza por encima de los niveles permitidos, pues los iones metálicos afectan negativamente al efecto de los preservantes. Un agente quelante, a su vez, también puede funcionar como un agente preservante. Y aquí tenemos el más conocido, ¿verdad? Algunas estructuras de los más conocidos, el ácido cítrico y el ácido glucónico y el EDTA. El EDTA es de los más comunes usados y el NTA también. Solo que el NTA y EDTA ambos se utilizan, depende de los requerimientos de la formulación, del proceso y todo eso. La siguiente. Okay. Ahora vamos con los disolventes. Los disolventes ya caen dentro de la categoría de químicos básicos. Vamos a ver que los disolventes los usamos mucho y como explicaba Aldo anteriormente, los disolventes, los químicos básicos en general, Honduras no los produce, Honduras los importa. Entonces esto nos genera un costo para un producto que usamos tanto que a la larga nos está afectando. Los disolventes, su función es como disolver, extraer o suspender otras sustancias en una disolución. El término es aplicable, digamos, a un vasto número de sustancias, pero su función principal es eso, ¿verdad? Disolver o suspender otras sustancias. Y en la industria de químicos finos, por ejemplo, se ha usado durante toda la historia, se utiliza como un medio de reacción que provocan las condiciones necesarias para que una reacción se lleve a cabo. Encontramos aplicaciones también como agentes de limpieza y desengrasantes. Algunos ejemplos que tenemos de disolventes, el más común, el disolvente universal, pues, es la siguiente, Aldo. Ahí. El disolvente universal es el agua. Durante el siglo XX, pues,
ya que no había mucho conocimiento, ¿verdad? No se aplicaban muchas medidas ambientales. La primera parte del siglo XX se utilizaban lo que eran disolventes halogenados, que sí proveían pues, las condiciones, como decía, necesarias para una reacción, pero poco a poco, cuando se fueron viendo los efectos a largo plazo en nuestro medio ambiente, se empezó a desenvolver esto de la química verde, ¿verdad? Se empezó a ver que, o sea, no hay mejor disolvente que el agua, y ahorita lo vemos, el agua es el mayor disolvente usado a nivel mundial en la industria. Y la verdad que es un disolvente polar que provee todas las condiciones necesarias. Hay procesos que es verdad no se puede utilizar agua, pero para suplir las necesidades del agua se utilizan ya en menor cantidad los otros disolventes, que pueden ser disolventes próticos. Ahí encontramos los alcoholes, los ácidos carboxílicos, los éteres de glicol y algunas aminas. También tenemos los disolventes apróticos. Aquí incluimos a todos los hidrocarburos derivados del petróleo, éteres, cetonas, carbonatos y otros compuestos. La siguiente, bueno, como Aldo les mencionaba anteriormente, la mayoría de los químicos básicos, los commodity químicos, vienen derivados de la industria del petróleo, ¿verdad? Y cabe mencionar que de todos los disolventes mencionados, excluyendo al agua, se fabrica convencionalmente a partir de los componentes químicos de la industria petroquímica. Como observamos en este diagrama, pues en sus primeros procesos de la industria petrolera, podemos obtener lo que son los gases de menor peso molecular, ¿verdad? Desde el syngas, el etano, el propeno y el buteno. De estos obtenemos los disolventes de menor peso molecular y son los que usamos mayormente en la industria hondureña, que por ejemplo el etanol, el dietiléter, el butanol, la acetona, y ya después las fracciones de mayor peso molecular, de donde tenemos los bencenos, el tolueno, nos sirve para extraer lo que son ciclohexanos, hexanos y paracimenos, que también se utilizan como buenos disolventes. Pero como observamos, una industria petroquímica nos daría toda esta gama de productos que podríamos obtener en el país. Como no la tenemos, necesitamos importar. Y ese es el detalle que explicaba Aldo anteriormente. La siguiente, Aldo. Bueno, después tenemos lo que son los colorantes y, como explicaba Aldo, también derivados de los hidrocarburos. Un colorante es una sustancia que imparte color a un sustrato en concreto. Estos sustratos puede ser una tela, una fibra sintética natural, un aditivo alimentario. Entonces, el papel también puede ser un sustrato, y ahí es donde usamos los colorantes también en las pinturas. Como tales, los colorantes se dividen en dos categorías: los tintes, o los que mayormente se conocen como colorantes en la industria textil, que ellos necesitan de un medio donde puedan disolverse, y tenemos los pigmentos. Los pigmentos y los tintes pues difieren en su forma física y la manera en que se van a aplicar a un sustrato. Con los tintes pues tenemos lo que es que se necesitan, como les explicaba, o disolverse normalmente en un disolvente que es el agua, y en algún momento van a necesitarse en un proceso de disolución, como es en la industria textil, en los baños de coloración. Por otro lado, los pigmentos son colorantes compuestos por partículas insolubles muy grandes. Estos no es necesario que se solubilicen en un medio, sino que se dispersen para impartirle color a los sustratos. Por ejemplo, en las pinturas se utilizan los pigmentos. Entonces, ellos no se disuelven en el medio, sino que están como en la superficie y se pueden eliminar fácilmente, a menos que estos se fijen con un tipo de otro producto, como un adhesivo. Entonces, ¿qué se necesita para los colorantes? Ocupamos colores intensos que se vayan a mantener durante el tiempo, y esto es lo que llamamos como solidez. La solidez es que necesitamos que el colorante, ya sea que se añada a una tela, a un pigmento, a un papel o a un recubrimiento de un carro, digamos, necesitamos que sean sólidos. Sólidos es que resista a la luz, al calor y a otras condiciones de lavado durante el tiempo. Y aquí encontramos una clasificación de todos los colorantes, ¿verdad? Según su constitución química y según el uso textil. Tenemos una gama pues diversa de colorantes, y los colorantes suelen obtenerse con moléculas muy complejas. Entonces, a veces un cambio en un grupo funcional tan pequeño le cambia totalmente las características a los colorantes.
en esto no me voy a enfocar tanto porque sé que después vamos a hablar pues mucho de los colorantes, ¿verdad? Entonces la siguiente, ¿verdad? Y también tenemos lo que son ahora los preservantes, ¿verdad? Estos caen dentro de la categoría de químicos finos. Los colorantes caían dentro de esta categoría también, dentro de químicos finos. Los preservantes pues son compuestos naturales o sintéticos que ralentizan o evitan el crecimiento bacteriano en una amplia gama de productos. Estos productos pueden ser los alimentos, medicamentos y productos de cuidado personal, también las formulaciones para la industria textil y en la agroindustria, también en la industria farmacéutica. ¿Por qué son importantes los preservantes? Pues, por ejemplo, para la industria química de nuestro país, los microorganismos necesitan básicamente 3 factores para desarrollarse. Número 1 es la actividad de agua o el agua libre que tiene un compuesto. Número 2 es el pH de las sustancias. Y número 3 es la temperatura. Sabemos que el agua pues, es el líquido vital, ¿verdad? Y en ciertas condiciones de pH va a haber mayor selectividad para el desarrollo de un microorganismo o de otro. Y por último, las temperaturas. Las temperaturas cálidas favorecen el desarrollo microbiano. Si enlazamos con las explicaciones anteriores, ¿verdad? La mayoría de procesos en nuestra industria involucran disoluciones químicas donde el principal disolvente es agua. Y los productos pues, suelen estar almacenados durante un periodo de tiempo considerable, donde están expuestos a temperaturas y condiciones de humedad pues, cambiantes. Con esas 3 condiciones claves va a haber un desarrollo de microorganismos y es aquí donde necesitamos usar los preservantes. Los preservantes los vamos a utilizar en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en la de textil y la de limpieza y cuidado personal. Como vemos aquí, la curva de crecimiento bacteriano, ellos empiezan a crecer y cuando hay un crecimiento aquí que se ve favorecido por las 3 condiciones, ¿verdad? Si hay cantidad de agua suficiente, un pH que favorece y una temperatura elevada. Entonces están creciendo y después van a morir. ¿Qué es lo que hacen los preservantes? Pues tienen ciertas características, ¿verdad? Un conservante, como va a eliminar la vida de un microorganismo, es tóxico y se fabrica con esa finalidad, pues que sea tóxico, pero que sea tóxico significa que tiene que usarse en pequeñas concentraciones en las formulaciones y cada preservante, ya sea, hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de preservantes que son los surfactantes catiónicos, pueden ser uno, tenemos los biocidas, que dependiendo de cada tipo de preservante, hay un límite de concentración, ¿verdad? Que se pueden ver en sus hojas técnicas o en sus hojas de seguridad, que se pueden emplear ya sea en aditivos como aditivos de los alimentos o en las formulaciones para los auxiliares textiles. También, como vimos anteriormente en una diapositiva de Aldo, estaba lo que eran los surfactantes catiónicos. Estos actúan como desinfectantes de sí. Esto ya sería aún como un químico pues, especializado, ¿verdad? Ya su función final es como ser un desinfectante. Y ese también es un preservante del producto, pero tiene una función en específico que es desinfectar las superficies. Luego tenemos los antioxidantes, ¿verdad? Bien conocidos en la industria alimenticia, que aquí tenemos el BHT, el BHTQ, el butilhidroxitolueno y el butilhidroxiterquinona, que son los más empleados pues, en la industria alimenticia. Siguiente. Ok, y por último vamos a hablar un poco de lo que son los químicos para el tratamiento de aguas. Por lo que les mencionaba anteriormente, pues el tratamiento de aguas es una de las operaciones más importantes, ¿verdad? A nivel industrial, porque el agua es el mayor insumo o la mayor materia prima que se utiliza o en las más grandes cantidades a nivel industrial. Entonces, vamos a tener que el agua tiene que ser tratada de determinada manera dependiendo de en qué etapa del proceso va a entrar. Algunas veces ocupamos tratar el agua que se va a alimentar a una planta porque, digamos, tiene un alto contenido de dureza y vamos a formular y esto pues impide pues que ciertos químicos actúen de la manera que van a actuar. Otras veces tenemos que vamos a tratar el agua al final del proceso porque esta tiene un alto contenido de materia orgánica que no está permitido en las descargas según la normativa, ¿no? La normativa nacional. Entonces, dependiendo del tipo de agua que nosotros estemos tratando, vamos a tener
que vamos a querer ciertas de las aplicaciones específicas y por supuesto esto implica que vamos a usar ciertos químicos en específicos. Como vemos aquí, pues tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, ya al final del proceso, y por aquí tenemos un ciclo de generación de energía a partir de vapor, donde vamos a ver que las calderas y lo que son las torres de enfriamiento van a requerir de agua, ¿no? Y esta agua va a tener que llevar cierto tratamiento para poder utilizarse. Entonces vamos a ver que tenemos químicos que nos permiten regular el pH, algunos otros nos permiten precipitar los sólidos suspendidos, lo cual es cierto para el agua residual que se tiene al final de un proceso. Tenemos algunos químicos que nos permiten controlar el nivel de espuma del agua, que puede hacer porque tiene un alto contenido de ciertas sustancias químicas, ya sea al final del proceso o a la entrada de un proceso. Reguladores de oxígeno disuelto, lo cual es muy cierto, especialmente cuando nosotros tenemos calderas, porque el oxígeno disuelto va generando oxidación, ¿no? Especialmente en la tubería, lo cual va reduciendo la eficiencia del sistema. Tenemos algunos reguladores de dureza y tenemos lo que son los decolorantes que son especialmente aplicables a todo lo que es la industria textil. Entonces, para la regulación de pH generalmente se utiliza lo que es hidróxido de sodio y lo que se utiliza para, digamos, al obtener un pH básico, y tenemos lo que es el ácido sulfúrico que se usa para obtener un pH ácido. Cierto es que van a haber otras alternativas, por ejemplo, algunos químicos como los que nos comentaba Edgar de lo que son los agentes quelantes. Estos tienden a tener pHs ácidos que nos ayudan con dos cosas. Primero, nos ayudan a regular el pH, digamos, queremos un pH básico, y nos ayudan a regular todo el tema de la dureza, porque nos van a secuestrar nuestros iones de calcio y nuestros iones de magnesio, que son los responsables de la dureza del agua, ¿no? También tenemos todo lo que es la parte de precipitación de sólidos, donde nosotros vamos a utilizar todo lo que es el sulfato de aluminio, podemos usar sulfato férrico, hidróxido de aluminio, cloruro de hierro, y vamos a utilizar la poliacrilamida. Me gustaría aquí hacer una aclaración, y es que el proceso de precipitación de sólidos se conoce como coagulación-floculación. Si bien es cierto, muchas veces se usa el término floculante, pero el término correcto es coagulante, porque el coagulante lo que hace es que ustedes tienen partículas, ¿verdad? En su muestra de agua, especialmente, digamos, estamos hablando de un agua residual, ustedes van a tener partículas suspendidas en el agua, partículas coloidales, que le dan al agua una apariencia no transparente, sino que le dan una apariencia turbia. Entonces, estas partículas tienen cargas superficiales que, por fuerzas de repulsión electrostática, hacen que se mantengan en suspensión en el agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos estos coagulantes, como les mencionaba, ser sulfato de aluminio, cloruro férrico, o aplicamos en la poliacrilamida, nosotros lo que estamos haciendo es desestabilizar estas cargas superficiales para que estas partículas coloidales empiecen a juntarse y empiecen a formar lo que se conoce como un flóculo. Ustedes van a tener estas sustancias, ¿no?, en tanques donde los van a estar agitando, y entonces esos flóculos se van a ir uniendo unos con otros y van a formar partículas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, al punto que van a ser tan grandes que van a empezar a precipitar. Entonces, estos químicos tienen un importante rol en la parte de esta desestabilización de las cargas para que se pueda dar lo que se conoce como la floculación. Pues tenemos también lo que son los reguladores de oxígeno disuelto, y en esta parte vamos a tocar específicamente el que se usa, es el sulfito de sodio, ¿no? Que como les dije, pues este se usa más que todo en el agua, en el tratamiento de aguas para calderas, para que pues no haya ningún tipo de oxidación en las tuberías o en la caldera misma, ¿verdad? Que tendría pues consecuencias terribles tanto a nivel de operación como de seguridad y por supuesto económicas, ¿no? Y por último, pues tenemos algunos químicos que se usan especialmente en la industria textil, que tienen un principio parecido a los coagulantes, y lo que hacen es que el colorante, como les mencionaba, es una sustancia que tiende a ser no miscible con el agua. Entonces, como saben, los surfactantes son los que tienden a solubilizar los colorantes en agua. Y entonces estas sustancias, específicamente esta que ven acá que se llama diaciandiamida,
se utiliza para desestabilizar esas estructuras de protección que le dan los surfactantes y poder precipitar el colorante y que el agua pues la puedan obtener de un color transparente y sin ningún tipo de color. En cuanto a lo que refiere a antiespumantes y reguladores de dureza, pues de los antiespumantes llegamos a hablar de todo lo que son las emulsiones de siliconas, ¿no? Y de los reguladores de dureza, pues Edgar nos habló muchísimo de lo que son los agentes quelantes y secuestrantes que se utilizan para la parte de tratamiento de aguas. Entonces, los dejamos aquí con esta frase que, pues, que nos gustó bastante y que creo que atrapa la esencia de todo lo que vamos a estar abordando esta semana, y nos dice así William Ramsay, ganador del Premio Nobel en 1904: el país que esté más avanzado del resto del mundo en química también será el primero en riqueza y prosperidad general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los ingenieros Aldo y Edgar por esta participación tan importante y tan interesante. Bueno, no sé si entre el público tienen alguna participación o alguna consulta. Para mí, en lo personal, tengo una consulta. ¿Cuáles creen ustedes que son las normas ISO a su criterio que han ido en crecimiento y se ven reflejadas en la industria hondureña como un aporte positivo al panorama nacional? Pues yo creería que específicamente las normas que tienen que ver con toda la parte ambiental, las ISO 14000, específicamente pues hablando del tema de químicos, estas han ido tomando una relevancia pues bastante importante, porque pues cada vez estamos enfocándonos en procesos más verdes. Si bien es cierto, muchas veces nosotros vamos a ver que bueno, la tendencia mundial es que los químicos, bueno, es cierto, la industria petrolera pues está viendo un decaimiento y va a haber un decaimiento en los próximos años, especialmente en lo que respecta a las refinerías de petróleo para obtención de combustibles, pero lo contrario es cierto para la producción de químicos, es decir, cada vez vamos a ir teniendo más refinerías orientadas a la petroquímica y a la producción de estos químicos de los que hablamos en la conferencia. Y la implementación de normas que tengan que ver con toda la parte de cuidado del ambiente van a tomar un protagonismo bastante importante y lo estamos viendo pues en este momento. No sé si Edgar quisieras agregar algo ahí. Sí, pues como dice Aldo, pues la norma 14001, ¿verdad? Yo también creo que la ISO 9001 también puede afectar bastante en términos positivos a las empresas en cuanto a regulación de los químicos. Porque en el sistema de gestión de calidad, pues cuando se empieza a integrar desde esta norma, tenemos lo que es un sistema armonizado, ¿verdad? Podemos ir incluyendo la 14001 y otras normas que nos pueden ayudar. Entonces, esa y la 14001 son las dos que yo creo que en la industria hondureña pueden ir haciendo, pueden tener efectos positivos a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, tenemos una participación de Zairi Marlin Miralda. Dice, buenas tardes. Respecto a los colorantes en la comida, ¿eventualmente puede haber repercusiones en la salud debido al consumo de este? ¿La puedes repetir? Sí, por supuesto. Respecto a los colorantes en la comida, ¿eventualmente puede haber repercusiones en la salud debido al consumo de este? En la comida se utilizan pues colorantes, ¿verdad? También aditivos, pero no tienen el mismo origen, digamos, de los que se utilizan, por ejemplo, para lo textil. Los colorantes textiles pues sí tienen unos procesos ahí que a la larga, si se ingirieran, pues puede tener efectos perjudiciales. En la comida pues hay que recordar que todos los aditivos alimentarios se ven regulados en el país, por ejemplo, por el ARSA y internacionalmente en Estados Unidos por la Agencia de Alimentos y Drogas, ¿verdad? La FDA.
Entonces ellos establecen los parámetros necesarios para poder cumplir con ciertos límites de cuánto se puede agregar a los productos, y en base a eso pues se elaboran los colorantes alimentarios. Muchas gracias. Ok, ahora nos dice Argentina. Buenas tardes, muchas felicidades por una ponencia tan enriquecedora. En su experiencia, ¿cuál es la industria en el país con mayor demanda de químicos especializados? Pues para químicos especializados en la industria química hondureña va a ser la industria textil. ¿Por qué? Porque la industria textil, al ser también la mayor exportadora de productos hacia el extranjero, es la que más requiere de materias primas en sus procesos. Y como miramos anteriormente en la presentación con Aldo, la mayoría de los químicos especializados van destinados hacia la industria textil. 80% específicamente. 80%. Ujú. Vamos con la siguiente participación de David Altamirano. Buenas tardes, excelente charla. Con respecto a los avances dentro de la industria química, a su criterio, ¿qué nueva industria podría comenzar a explotarse y explorarse? Creo que quiso decir. Pues yo creería que una industria que sería de bastante interés para nosotros sería la industria petroquímica, ¿verdad? Porque como vimos, pues tenemos una alta tasa de importación, ¿verdad? De todo lo que son los químicos básicos y los químicos finos, ¿verdad? Y esto, por supuesto, conlleva a pues indicadores económicos que no son los deseados, ¿verdad? Y tenemos una fuerte dependencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la industria petroquímica representa pues una industria de bastante interés. Solamente que pues obviamente hablar de industria petroquímica no es que voy a montar una refinería, voy a obtener los químicos y ya pues voy a tener el mercado de los químicos básicos. Estamos hablando de una cadena de posiblemente hasta de 3 a 4 industrias. Por ejemplo, les pongo el caso de los surfactantes que se utilizan muchísimo tanto en aplicaciones textiles como en la industria de los químicos especializados, ¿no? Vemos que tenemos, por ejemplo, como les decía, los surfactantes se producen a partir de lo que es el óxido de etileno, ¿no? Vamos a obtener ciertos hidrocarburos a partir de la extracción petrolera, vamos a pasar a la refinación, después de esta refinación vamos a obtener el etileno específicamente. El etileno lo tendríamos que pasar a una planta para producir el óxido de etileno. Después de esa planta de producción de óxido de etileno, tendríamos que pasar específicamente a una planta de producción de surfactantes. Entonces, como vemos, hay una cadena ahí de 3 plantas. Pero vemos que es una industria que pues tiene bastante potencial de desarrollo para el país, y especialmente una industria petroquímica con orientación textil sería pues que de lujo para Honduras. En esa línea también, Aldo, como vemos, ¿verdad? La industria textil que necesita tantos surfactantes, Honduras, pues lo que manejamos bastante son desechos de biomasa, ¿verdad? Que tenemos mucho desperdicio de biomasa aquí en el país, hay diversos estudios, ¿verdad? Que se podrían aprovechar ciertos compuestos de los desperdicios de la biomasa como potenciales surfactantes. Lo que pasa es que no se ha dado como el respaldo suficiente para llevar a cabo estos procesos, pero sí habría como una manera de obtener una molécula de surfactante a partir de nuestros recursos, ¿verdad? Que serían los desechos de la biomasa. Muy bien, gracias. Y ahora seguimos con la participación de Valeria Abigail Martínez. Dice, buenas tardes. En su opinión, ¿verdaderamente la industria química podría lograr hacer completamente verde y lograr que ésta no cause ningún impacto ambiental? No sé, Edgar, si tienes alguna valoración pues Sí, yo creo que pues lo vimos con el tema de los disolventes, ¿verdad? Antes se usaba indistintamente disolventes que eran perjudiciales. Se empezó a usar disolventes más verdes, de química verde, ¿verdad?
yo no, en lo personal no creo que se pueda hacer un proceso totalmente verde, pero sí podemos apuntar a hacer los procesos, pues juntarlos con los principios de la química verde, a tener disolventes más favorables al medio ambiente, a que la química verde también no solo es perjudicar al medio ambiente, también es invertir lo menos que se pueda, ¿verdad? Entonces, si apuntamos a obtener estos procesos de esa manera, pues de poco vamos a ir alcanzando estos objetivos, que son parte también de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es una agenda que tenemos que cumplir. A mí me gustaría ampliar un poco lo que está mencionando Edgar. Yo creo que son necesarias las alianzas entre lo que son la academia, ¿verdad? La industria nacional, porque son las que la industria nacional es la que sabe qué sustancias específicamente se están demandando en este momento, y por supuesto la participación del gobierno. ¿En qué sentido? Pues promover, digamos, nosotros tenemos algún tipo de cultivo a nivel local, en torno al cual se podría hacer algún estudio de extracción, ¿verdad? De cierto compuesto, como les decía, que sea de interés específicamente para la industria nuestra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con otra participación. La participación por parte de Crista Rocío Mejía. Dice, buenas tardes, muchas gracias a ambos por esta excelente contribución con la charla. ¿Hay manera de que en Honduras en algún futuro cambie su enfoque solo extractor a poder tratar nuestra materia prima? De ser así, como ingenieros, ¿cómo deberíamos de prepararnos para ser parte de esa transición? Ok, yo en ese sentido, pues, quería que hay realmente un punto bastante importante, y es que empecemos a ver la ingeniería química y la ingeniería bioquímica. Yo creo que los bioprocesos van teniendo una relevancia cada vez más grande en el enfoque de sostenibilidad, ¿no? Las industrias dedicadas a la producción de químicos que tienen un origen primario, ¿no? Pues van generando una especie de alivio sobre los sistemas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que nosotros no vamos a dejar de consumir, digamos, químicos que vengan de los hidrocarburos. La idea es que consumamos químicos que vengan de los hidrocarburos y químicos que también vengan de bioprocesos, para que los sistemas no se vean recargados sobre la explotación de un solo recurso, ¿no? Y yo creería que pues particularmente esa sería un área de orientación dentro de la ingeniería química, de la química industrial y de todas las áreas químicas en general, que ahorita posiblemente pues deberíamos de perseguir. No sé, Edgar, si te gustaría ampliar un poco lo que he comentado. No, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaste. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. Tenemos una participación de Vicente Daniel Reyes. Dice, muy buenas tardes, ingeniero Cárcamo e ingeniero Vega. Excelente charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ven el crecimiento de la industria química en el país a futuro? ¿Habrá algún problema a pesar del panorama económico que atraviesa el país? Pues yo creería que realmente nosotros deberíamos de buscar hacer una sustitución de importaciones, como les mencionaba, porque depender tanto de las importaciones nos hace económicamente vulnerables, nos hace vulnerables el hecho de depender, digamos, del mercado. Específicamente les planteo el caso, por ejemplo, de la industria textil, que ha tenido una caída estos últimos meses en la demanda de Estados Unidos, y por supuesto esto ha tenido un impacto en la industria nacional nuestra, ¿no?
Entonces, creo que primeramente habría que hacer una sustitución de las importaciones, ¿verdad? Y segundo, habría que hacer una diversificación de los mercados que estamos atendiendo. Particularmente el mercado centroamericano creo que presenta un gran potencial para la venta de químicos con orientación textil, con orientación agroindustrial y con orientación farmacéutica. Creo que serían los principales puntos que nosotros podríamos tocar. No sé, Edgar, si te gustaría ampliar un poco en ese sentido. Sí, pues en relación a eso, ¿verdad? Que depender tanto de las importaciones, pues lo hemos visto este año por el tema de el problema logístico que hay y de abastecimiento por el tema de la guerra, el tema de la guerra allá en Europa. Eh, a veces recibimos materias primas que no están en las mejores condiciones por ese atraso que hay en la cadena logística, ¿verdad? Entonces, apuntar a eso de que tengamos una industria más productora, donde hayan más reacciones químicas en nuestro país, más procesos unitarios, pues nos va a ayudar a superar esos problemas económicos que se dan a nivel mundial, ¿verdad? Tal vez no es que no lo vamos a resentir, pero lo vamos a sentir en menor manera como lo sentimos ahora. Eh, y eso más que todo. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. Nos dice David Edgardo Altamirano con respecto a su respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Felicidades por tan excelente condensación de cómo está la industria en el país. Tenemos otra participación, no nos dice el nombre. Dice, muy interesante su presentación. A nivel global hay una tendencia marcada a la regulación de sustancias químicas de uso industrial. OCDE, REACH, EPA. En Honduras hay un vacío de regulación en este campo. ¿Qué químicos de uso industrial consideran ustedes prioritarios para una regulación más dirigida? Pues realmente eso es una excelente pregunta y bueno, cuando se habla de temas de regulación hay que hablar de temas ambientales, temas de seguridad y por supuesto temas fiscales, ¿verdad? Entonces, abordado desde una perspectiva de lo que es los temas pues de seguridad, creo que pues vamos a tener una conferencia el día viernes donde van a tocar más a profundidad ese tema. Y en lo que respecta pues a temas fiscales y a temas ambientales, pues yo creería que habría que hacer un estudio, ¿no? Para realmente pues determinar cuáles son esas sustancias que nos interesaría regular, ¿no? Así es. Eh, bueno, seguimos con una participación por parte del ingeniero Naum Valladares. Dice, excelente mapeo y explicación del panorama de la industria química de los colegas. Mi consulta sería, respecto a los químicos básicos y en base a lo que mencionan, que en su totalidad son importados, en su conocimiento, ¿qué iniciativas se han dado en el sector privado para tratar de empezar a pensar en una industria complementaria que refine los productos de extracción minera? Y si ha habido algún tipo de incentivo gubernamental respecto a este tema. ¿Puedes repetir la pregunta, Dafne? Sí. Dice, a ver, respecto a los químicos básicos y en base a lo que menciona, en su totalidad son importados, en su conocimiento, ¿qué iniciativas se han dado en el sector privado para tratar de empezar a pensar en una industria complementaria que refina los productos de extracción minera? Y si ha habido algún incentivo gubernamental respecto a este tema. Incentivo gubernamental.
¿Aló? No sé si puedes apoyarme en esa. Bueno, agradecerles, ¿verdad, ingenieros? Y por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo por aquí. Agradecerle, ¿verdad? La participación y la experiencia que nos han compartido y ahorita pues vamos a pasar a la conferencia de industria textil. Muchísimas gracias, ingenieros Aldo y Edgar, por esta participación y bueno, sabemos de que es una experiencia bastante grata la que hemos obtenido y ahorita en este momento vamos a pedirle al ingeniero Luis Trigueros si nos puede levantar la mano, por favor, para localizar dónde se encuentra.